Pobreza urbana, pobreza rural y la mentira meritócrata. Sociedad, parte 3. Sí, continuamos con la pobreza, ese mal que aqueja a nuestra especie desde sus inicios. Hoy abordaremos dos tipos de pobreza que pueden presentarse como contrapuestos, pero más adelante veremos que se parecen más de lo que podemos llegar a imaginar en un primer vistazo. En términos estrictamente técnicos, la pobreza urbana es el tipo de pobreza que se presenta en las ciudades, es decir, áreas urbanas. Esta se produce debido al crecimiento de las ciudades, que abarca territorios rurales y zonas aledañas que presentan menores niveles de ingresos. De esta forma, dado que los niveles de ingresos requeridos para el territorio urbano son más elevados, se produce una situación de desigualdad que acaba derivando en lo que se conoce como pobreza urbana. Así, este tipo de pobreza es un tipo de pobreza muy frecuente en grandes ciudades del mundo. Entre las causas que acaban generando situaciones de pobreza como esta, cabría destacar las siguientes: urbanización y desarrollo de las ciudades, desigualdad económica, altos niveles de desempleo, elevados niveles de inflación, crecimiento económico desigual, mal reparto de los recursos o fragmentación social. Estas, entre otras, son algunas de las causas que acaban originando situaciones de pobreza en el área urbana. Entre las principales consecuencias de la pobreza en el área urbana conviene destacar las siguientes: exclusión social, malnutrición, analfabetismo, elevados niveles de vandalismo y delincuencia, sociedades desiguales. En este sentido, la pobreza rural es precisamente lo contrario, es decir, es el tipo de pobreza que se encuentra en áreas rurales. Esto se debe al escaso desarrollo de las zonas rurales, así como a la falta de infraestructuras adecuadas para el bienestar social. Escuelas y hospitales suelen encontrarse en las zonas de mayor densidad habitacional, generando que quienes viven en estas zonas deban hacer grandes recorridos para atenciones básicas de salud y educación. Cabe que esto también dificulta la llegada de ayuda estatal y obras públicas como ser acceso al agua potable y cloacas. También las áreas rurales, al estar destinadas a tareas de escaso valor añadido, es decir, por lo general, no son zonas que presenten trabajos de desarrollo de manufacturas o producción de bienes y servicios que generen puestos de trabajo mejor remunerados, por lo que presentan un menor nivel de generación de rentas. Como resultado, muchas personas que habitan áreas rurales presentan un nivel de vida inferior al que presentan las áreas urbanas. En términos estrictamente técnicos, la pobreza rural es un tipo de pobreza que se muestra con gran frecuencia en una gran cantidad de países. Especialmente se presenta en aquellos países que, por cuestiones distintas, presentan un menor desarrollo industrial y una mayor dependencia de sectores que se enmarcan dentro del sector primario, es decir, como aquí en Argentina, países agroexportadores. Este tipo de pobreza es un tipo de pobreza a la que se le ha prestado gran importancia tras el desarrollo de las grandes ciudades. Esto debido a que las áreas rurales quedan desamparadas ante la centralización de actividades de valor añadido en los núcleos urbanos. Por consecuente, los trabajos de sembrado y recolección suelen ser de los más comunes, pero también los menos regulados. En muchos campos es común encontrar mano de obra esclava y trabajo infantil. Lamentablemente, hasta la propia OIT, Organización Mundial del Trabajo, intenta alivianar este tema llamándolo trabajo forzoso. No, OIT, no, es trabajo esclavo, no se hagan los distraídos. La pobreza rural suele presentarse de forma frecuente en economías que se encuentran en vías de desarrollo, como por ejemplo nuestra querida Latinoamérica. Entre las principales causas que originan este tipo de pobreza podríamos destacar las siguientes: centralización de las actividades en núcleos urbanos, falta de inversión en áreas rurales, urbanización, alto desempleo en el país, falta de infraestructura en zonas rurales, concentración del capital en núcleos urbanos, falta de oportunidades en áreas rurales. Ahora bien, ya tenemos una aproximación técnica de las diferencias y lo que brevemente son estos tipos de pobreza. Ahora bien, su relación intrínseca, como podemos ver, son los bajos ingresos. Ya supondré que han escuchado acerca de la meritocracia. Esa idea, por lo más ridícula, de que los esfuerzos y el trabajo duro son recompensados.
Como consecuencia, uno puede llegar a la suposición de que las personas que no han tenido un relativo éxito en su vida es porque no se han esforzado lo suficiente. Ahora bien, como ya mencionamos, existe en las áreas rurales trabajo esclavo. Por tanto, en ese caso claramente no podríamos aplicar meritocracia alguna. Alejándonos un poco de ese caso, que es una situación en sí extrema, podemos arriesgar que tras los anteriores videos y este mismo, no existe meritocracia alguna en la sociedad actual. Primero, los estándares de alimentación en la infancia son fundamentales no solo para el desarrollo físico, sino también para el mental, por lo cual uno no puede exigirle el mismo esfuerzo y capacidad intelectual a una persona que ha llegado adulto tras sufrir desnutrición infantil. Tampoco, como hemos visto en el caso de la pobreza urbana, una persona que sufre discriminación o directamente exclusión social, ya sea por su calidad de pobre, discapacitado o pertenecer a una diversidad sexual, puede desarrollar la misma seguridad para enfrentar los desafíos, porque el resultado de recibir este tipo de trato deriva muy frecuentemente en trastornos mentales como depresión, ansiedad social, anorexia, bulimia y demás, tan solo por la necesidad de encajar, o mejor dicho, por resultado de no encajar. Otro factor, no menos importante, son las conexiones sociales. Es claro que una persona que tiene acceso a círculos sociales adinerados podrá contar con un apoyo económico para sus proyectos innovadores de manera mucho más sencilla que para aquella persona que no tiene acceso a este tipo de vínculos. La conclusión es más que obvia. Por más que tengas una idea buena, se necesita financiación para poder llevarla a cabo. Partiendo de las desigualdades estructurales que presenta nuestra sociedad, serán muy pocos los casos en los que las personas provenientes de hogares de bajos ingresos puedan llegar al éxito. El problema es que cuando estos casos se dan, son usados de ejemplo y propaganda para la sustentación idílica de que este sistema está bien. Y no solo eso, funciona para probar a sus poblaciones que quien no ha conseguido el éxito, o por lo menos conseguir el sustento básico, es porque no se ha esforzado lo suficiente. Repito, por ser más claros, funciona para que la culpa de la pobreza recaiga en el pobre, como sujeto en sí mismo, y no en el sistema que ha creado esa pobreza, y es decir, ha creado a ese pobre. Esto es por demás hipócrita y apático en nuestra especie. ¿Realmente podemos decir que la palabra humanidad como término de valoración positiva es algo realmente justificado? ¿O deberíamos cuestionarnos profundamente qué estamos haciendo mal para que la pandemia de la pobreza sea la que más vidas al año mate? Nos vemos pronto, queridos cronopios. ¿Qué te pareció el video? Compartí tus reflexiones en la caja de comentarios. Suscríbete, activa la campanita si querés y seguinos en nuestras redes sociales para más contenido como este.